He dicho en distintas ocasiones y se lo voy a volver a repetir. Llamar a una persona trabajador o trabajadora no estigmatiza. No estigmatiza. Es una cuestión del papel que juegan en la producción y no tiene nada de estigmatizante. Desde luego hay muchos que defendemos, por ejemplo, se lo he dicho también en otras ocasiones, el orgullo de clase. Porque dice usted, no, nosotros primero vamos a los empresarios porque son los que primero crean riqueza. Mire, si algo hemos aprendido los trabajadores y trabajadoras es el poder de la producción que está en nuestras manos. En este país, si los trabajadores y trabajadoras no se mueven, no se produce nada. No hay riqueza, no hay crecimiento y no hay economía. Hablaba usted de las huelgas. Mire, si algo se ve, no sé si usted ha tenido la oportunidad de participar en alguna huelga general como trabajadora, creo que no. Si hay algo que te da sensación de orgullo y de poder, es la capacidad de ver ese día todo lo que haces el resto de días. Porque resulta curioso, a mí me resulta muy curioso, cuando escucho a los empresarios y a las empresarias, por ejemplo, hablar de las pérdidas millonarias que tuvieron con ocasión del apagón. Pérdidas millonarias tienen cuando se apaga, pero no tienen beneficios millonarios cuando no hay apagón. Este es un concepto que igual habría que analizar. Cuando le pidan a usted ayuda por las pérdidas como consecuencia de un apagón, pues compruebe usted las declaraciones de ingresos que hacen el resto de días. Y es que la excusa que usted nos pone hoy aquí, señora León, pues no es otra cosa que una excusa para pretendernos decir que toma usted medidas para la defensa y para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Y es esa excusa que dice usted, nosotros no distinguimos, damos para todos. Bueno, pues ustedes dan para todos, pero siempre se los llevan los mismos. ¿Por qué no pone usted como condición en las ayudas a las empresas que haya unas mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué no? ¿Por qué viene a decirnos que ustedes cada vez que hay un ERTE por fuerza mayor analizan la situación para ver si es posible y necesario ayudar a los trabajadores y trabajadoras? Díganos el resultado de esos estudios y de esas investigaciones. Se lo digo yo. El resultado siempre es 0 para los trabajadores y trabajadoras. El lunes vienen ustedes a plantearnos un PIR, ¿verdad?, precisamente de esa empresa, de FAL, como consecuencia del incendio al que hacía referencia en mi intervención anterior. Ustedes no vieron necesario en ningún momento mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué estudio hicieron ustedes, señora León? ¿Usted creía que los trabajadores y trabajadoras de FAL, que es verdad que no trabajaban, pero que tenían que seguir consumiendo lo mismo para alimentarse a sí mismos y a sus familias, que tenían que pagar la luz igual o incluso más, están más tiempo en casa, igual consumen menos, no lo sé, pero desde luego al menos lo mismo, y que podían hacerlo con un 70% de unos salarios que ya no son salarios precisamente bollantes? ¿Cómo cree usted que pueden llegar esas familias a final de mes? ¿Y por qué cree usted que no es posible o no es necesario apoyar a esas familias? Mire, cuando le escucho siempre me acuerdo de lo mismo. Y me acuerdo siempre de Warren Buffett. Y es que por más que ustedes lo quieran negar, la lucha de clases sigue existiendo. Y la ganan ustedes o la ganan los suyos, llámelo como quiera. En ese sentido, señora León, algo está fallando. Cuando usted dice que trabaja para todos y resulta que el reparto de la riqueza en nuestra comunidad está por encima en renta per cápita de la media nacional y en salarios de trabajadores y trabajadoras está por debajo de la media nacional, pues algo está fallando en sus ayudas. ¿Han hecho ustedes una auditoría a ver cómo consiguen que lleguen a todos? ¿O es que llegar a todos es esto de se lo doy a la empresa y yo en mi estadística lo reparto formalmente, he repartido entre los 100 trabajadores de una empresa? Hombre, ya, pero tendrá usted que comprobar que le llegan o que no le llegan. Porque 1 de cada 3 trabajadores riojanos gana menos del salario mínimo interprofesional. Señora León, ¿le preocupa? A mí me preocupa mucho. Y eso incide también sobre la economía. Porque cuando los trabajadores y trabajadoras no tienen renta disponible, incide directamente sobre la economía. No pueden comprar, no pueden pagar por servicios,
y, por tanto, la situación de la economía también empeora. Pero a ustedes les dan igual, señora León. Véngase del otro lado. Ya que dice usted que no entiende la distinción, pues véngase usted a ese otro lado. ¿Qué van a hacer para la implantación de la reducción de jornada cuando se apruebe? ¿Y qué va a hacer su partido para votar esa cuestión? Dice usted que se preocupan mucho por la mejora de las condiciones no salariales. Bueno, pues está muy bien, pero ¿sabe cuál es lo principal para un trabajador y trabajadora? Poder pagar la luz al final de mes, poder tener acceso a una vivienda. Y a partir de ahí mejoraremos. Es necesario poder conciliar, es necesario abordar esas mejoras, pero lo prioritario es dar estabilidad a las condiciones laborales, salarios dignos y mejorar, desde luego, la prestación del servicio. También es un incremento salarial, desde luego, esa reducción de jornada, porque esas personas que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional verán incrementadas sus retribuciones, porque tienen contratos a tiempo parcial. ¿Por qué eliminaron esos agentes de igualdad que combatían esa brecha de género? ¿Cuáles son todas esas medidas que realmente dice usted que pone para todos? Se lo vuelvo a decir, señora León, no se equivoque. Sin un trabajador, sin una trabajadora, en este país y en esta comunidad no se mueve nada. Quienes crean riqueza precisamente son los trabajadores y trabajadoras. También los trabajadores y trabajadoras autónomos. Pero las empresas no tienen alma. Solo buscan beneficios como empresa, como ese. Señora Moreno, vaya finalizando. Su obligación. Acabo, señora presidenta. No es el momento, tendremos oportunidad de seguir profundizando, pero piénselo bien. Compruebe realmente cuáles son los intereses más necesitados de protección y siempre son los mismos, esos a los que ustedes olvidan.